Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña el abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz. Doctor Muñoz, buenos días, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por participar en Punto Noticias en su primera emisión. Como siempre, le quiero consultar, esta ley de solidaridad ya tiene su primera demanda de inconstitucionalidad. Un ciudadano ha presentado este recurso ante la Corte Constitucional, pero paralelamente en la Asamblea la Comisión de Desarrollo Económico ya analiza la posibilidad de reformar esta normativa que tiene apenas 7 días de vigencia, 10 de aprobada, pero que habría sido aprobada con errores reconocidos por la propia comisión, sobre todo con el tema del indulto. Pero no es el único error. La persona que demanda la inconstitucionalidad de esta normativa cita, por ejemplo, entre otros, que tendría artículos que pretenden estar por encima de la Constitución, cuestiona la unidad de materia, algo que muchos especialistas en derecho lo anticiparon antes de que se apruebe la normativa, que no respetaría el orden jerárquico constitucional de aplicación de las normas. El concepto de conflicto armado interno aplicado en la normativa para justificarla no ha sido avalado por la Corte Constitucional, entre otras alertas en materia de constitucionalidad. ¿Cómo mira usted este proceso ahora ya en la Corte Constitucional con los argumentos que ha presentado el demandante? ¿Tiene posibilidades de ser analizado, de que tenga la Corte Constitucional una respuesta sobre la constitucionalidad de esta normativa? Buenos días, bienvenido. Estimada Licenia, estimado Alexis, buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven por Radio Pichincha y nos escuchan esta mañana. Yo considero que la Asamblea Nacional, por trabajar al apuro, al vuelo, ¿sí?, en temas sumamente álgidos, como implican reformas penales para tratar y combatir al crimen organizado, pues ha cometido errores que ahora está intentando subsanar en un proyecto inmediatamente posterior al aprobado por la Ley de Solidaridad. Si no tenemos ni un mes con la Ley de Solidaridad y ya la están modificando. Se observó en su momento que el tema del indulto desnaturaliza la figura en sí. ¿Por qué? Porque el indulto siempre se da contra sentencia ejecutoriada. Esa es la naturaleza del indulto en sí mismo. Sin embargo, por intentar beneficiar, pienso yo, o fortalecer, voy a tomarlo de buena fe, a las Fuerzas Armadas y Policías, quiso pues incluirse en la ley este indulto que le llaman diferido, y terminaron haciendo un relajo que lo están solucionando el día de hoy. Entonces, con respecto a la Corte Constitucional, yo pienso que el proyecto se modificó en partes importantes para que no se afecte tanto su constitucionalidad. Recordemos que en un principio se proponía que exista un bloque de seguridad y que ese bloque de seguridad, liderado por el presidente de la República, puede incluso disponer la detención de un ciudadano, cuando esa facultad es propia y única de la Fiscalía General del Estado, es decir, un órgano, en este caso un cuerpo colegiado, representado, liderado por el presidente, podía disponer una detención, algo sin ningún sentido. Esas cuestiones fueron siendo retiradas, ¿sí? Y sin embargo, aún quedan rezagos que disposiciones de una ley que podrían afectar su constitucionalidad. Y le doy un ejemplo, ¿sí? El hecho de que para delitos relacionados con el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, etcétera, se imponga como medida obligatoria a la prisión preventiva sin darle la posibilidad al juez de implementar una medida sustitutiva. Esto puede sonar muy bien en el discurso, ¿sí? Y creo yo que parte, otra vez voy a decir esto, de la buena fe del gobierno para querer contrarrestar al crimen organizado. Sin embargo, contradice la Constitución. ¿Por qué? Porque la medida cautelar para todos los delitos, y dice la Constitución, es de última ratio, ¿sí? Y quitarle esa potestad al juez para que él sea quien decida qué medida implementar, pues también afecta a la Constitución, y yo creo que en ese sentido podría pronunciarse la Corte Constitucional. ¿Cómo está, doctor Gonzalo Muñoz? Un gusto saludarle como siempre. Ahora, a mí me preocupa algo con respecto a esto último que usted señalaba, coincidiendo en el hecho de que sí, como señalan ustedes los abogados, la medida de prisión preventiva es de última instancia, ¿no? Hay un relato mediático. Yo venía hablando hace un momento en el comentario del tema de los relatos, y este es el país de los relatos, ¿no? Todo se impone a través de los relatos, de los titulares, de la prensa, en fin. Y me he encontrado esta semana con muchos reportajes, con muchos posts en redes sociales, periodistas difundiendo justamente estas informaciones, y es que
al menos 800 policías están destinados a vigilar a personas que tienen arresto domiciliario o que están cumpliendo con arresto en hospitales o lugares que no son cárcel. Entonces lo que quiere la gente, y además, y el uso de los famosos grilletes, que el costo que tiene para el Estado, en fin. Entonces lo que quiere la gente finalmente, o este sector de la política, es cárcel sí o sí. Y así como hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Cuando hay principios como el de la presunción de inocencia, por ejemplo. Alexis, ese es un problema muy grave que está existiendo en el país, no solamente la narrativa, sino la dicotomía. ¿En qué sentido? En que apoyamos este tipo de medidas que contrarían la Constitución o en su defecto las personas que se oponen con razones, que yo no me pongo por oponerme a este tipo de cuestiones, sino porque contrarían expresamente la Constitución. Yo espero que al gobierno le vaya bien. Si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a todos los ecuatorianos. Pero esta cuestión, estas disposiciones que se prestan para el abuso, ¿sí? Vemos que los militares, en el caso de los niños de las Malvinas, ya presentaron un habeas corpus para acogerse a esta ley, lo cual no me parece correcto, me parece inaceptable. Entonces, sí tenemos que rechazar este tipo de cuestiones. Y eso no nos convierte en aliados del crimen organizado o estar a favor de las mafias. No, todo lo contrario, ¿sí? Estamos haciendo ver al gobierno, a la Asamblea Nacional, errores crasos en sus proyectos de ley, a tal punto que ellos mismos los están corrigiendo en un proyecto inmediatamente posterior, sin que tenga la ley un mes de vigencia y ya está siendo reformada. Y esto pasa ¿por qué? Yo veo que el presidente Olsen, a quien lo respeto, ¿sí? Quiere hacer un trabajo legislativo basado en la cantidad de normas expedidas. Y no está mal, pero cuando usted privilegia la cantidad por sobre la calidad, pasan este tipo de cuestiones. El mejor parlamento no es el que emite más leyes, sino un parlamento que emite buenas leyes, leyes que en la práctica sean efectivas, que no sean, como decía Rafael Ollarte, y yo lo he dicho durante muchísimo tiempo, un efecto placebo producto del populismo penal, ¿sí? Entonces, en eso tiene que enfocarse la Asamblea Nacional. Quiero poner otro ejemplo, en el tema de los menores de edad, que quieren aumentar las penas e incluso tratarlos como adultos. No estoy yo de acuerdo mucho con esa teoría, pero considero que es un tema que debe necesariamente debatir nuestra sociedad, pero debatirlo. Y eso no se hace en un mes, como es la naturaleza de un proyecto de ley urgente económico. Entonces, ese tipo de actitudes irresponsables de legislar al vuelo, sin que participen los actores sociales necesarios e incluso académicos para aportar a este debate importante y fundamental, sí, muy de fondo, como es aumentar las penas a los niños y adolescentes, no se puede pues hacer en un mes. Doctor Muñoz, ¿cuál va a ser el futuro de esta ley, de la ley de solidaridad, tomando en cuenta que está ya con esta demanda de inconstitucionalidad, que no será la única? Me imagino yo, hay otros sectores que han advertido que van a presentar demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar con su vigencia? Porque si está ya vigente en el registro oficial, pero le están reformando en la Asamblea Nacional y tiene una demanda de inconstitucionalidad, ¿eso cómo se tramita? ¿En qué interfiere en la vigencia de la normativa? ¿Y se puede aplicar esto de manera retroactiva, como plantea este grupo de militares en el caso de los 4 de las Malvinas? A ver, dos cuestiones, Licenia. Vamos a ser muy técnicos. En el tema de la vigencia de la ley, una reforma posterior, lamentablemente inmediata, no afecta su vigencia. Asimismo, la demanda de inconstitucionalidad presentada, la vi someramente, no la analicé, no verifiqué si el señor que presentó, el abogado que presentó la demanda, ha solicitado una suspensión condicional de la norma, porque esa suspensión, esa solicitud de suspensión, si es aceptada por la Corte Constitucional, ahí sí podría afectar la vigencia de las disposiciones acusadas de contrariar la Constitución. Pero si no se presentó con la suspensión condicional de la norma, o si la Corte no acepta esa suspensión, tampoco se vería afectada su vigencia hasta que se resuelva respecto del fondo en la Corte Constitucional, en caso, repito, de ser admitida. Y con respecto al tema de los militares del caso de las Malvinas, debemos recordar un principio muy propio y clásico del derecho penal, y es que una norma posterior, siempre que sea más favorable a las personas que están siendo procesadas, pues puede ser claramente retroactiva. Y en este caso, ¿esta ley es favorable
a los señores que están procesados en este caso? Por supuesto, ¿por qué? Porque la ley de solidaridad incluye cambios al COIP que prohíbe, en el marco de un conflicto armado interno, imponer la prisión preventiva a los militares. Entonces están acogiendo de esa disposición para solicitar esta habeas corpus, que desde mi punto de vista no procede, pero habrá que ver qué dice el juez de la causa. Ahora, doctor, a propósito de lo que usted mencionaba hace un momento, ¿no? Esta intención de aprobar leyes a granel de manera muy acelerada por pretender a través de titulares hacer creer a la gente que esa asamblea que más aprueba leyes es la que más trabaja, la más eficiente, la más cool, están tratando a esta hora, primero de siempre recurrir a la figura de la ley económica urgente. Y ahí una primera inquietud, digamos, las últimas son 3, ¿no? Con la que envió este fin de semana el presidente. Van 3 proyectos de ley catalogados como económicos urgentes. Los 3 usted ha revisado. ¿Tienen esa categoría? ¿Cumplen esa condición de ser económicos urgentes? Por un lado. Y por otro, en esta ley denominada de integridad pública, ADN está pretendiendo incorporar ahora a última hora este asunto que tiene que ver con las reformas al Código Penal y al Código de la Niñez para sancionar a menores de edad que cometan delitos graves como que si fueran adultos. ¿Qué tan factible es eso y cuánto tiene que importar en este tipo de situaciones la unidad de la materia? Si eso se revisa únicamente al inicio del tratamiento de una ley o durante todo el proceso. A ver, con respecto a la calidad de urgente económica, recordemos en un principio la primera ley, la ley de solidaridad, que ya la están reformando, como dijimos, tenía otro nombre, ley para combatir las economías criminales, ¿sí? A menos de ser el objeto de la ley. Ya en el contenido, muy poco se hablaba de atacar las economías criminales. Se dejaba, por ejemplo, a este bloque de seguridad, ¿sí?, la posibilidad de emitir regulaciones necesarias para reactivar las zonas afectadas o para combatir las economías criminales. Todo en abstracto, nada concreto. Asimismo, se daba la posibilidad de que empresarios o personas naturales que donen recursos a la Policía Nacional puedan deducir eso o verse beneficiados en el pago de su impuesto a la renta. Disposiciones de carácter económico, las únicas que yo recuerdo y encontré, aparte de ser genérico en darle más facultades a la UAFE, que se las podrían dar tranquilamente por un decreto ejecutivo. Desde mi punto de vista, en la primera ley pues no se cumple el tema de la urgencia económica. Ahora, en el proyecto de ley de integridad pública que fue tratado ya en primer debate esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, yo creo que tiene más sentido la urgencia económica. ¿En qué sentido? En que se busca mejorar la eficiencia de las compras públicas, ¿sí?, de la contratación pública en las esferas del sector público. No estaré yo de acuerdo en muchas de sus disposiciones, pero no puedo discutir qué tiene relación y puede pasar como un urgente económico. ¿Qué es lo que preocupa en esta ley? Lo que tú mencionabas, Alexis, el tema de la unidad de materia. ¿Qué implica la unidad de materia? ¿Sí? Que todos los temas que se traten en un proyecto de ley o todas las reformas que se realicen tengan una conexidad sistemática, lógica entre sí. Y yo pregunto, pues, ¿qué tiene que ver el tema de los adolescentes infractores contra lo que se está tratando en el proyecto, que es la eficiencia del Estado en las compras públicas? No tiene nada que ver. Yo decía, es como poner camarones a un locro de papas. Sí, están alterando el principio de unidad de materia. Se ha dicho, como tú acabas de mencionar también, que la unidad de materia solamente tiene que analizarse hasta la calificación del proyecto de ley. Ahora, eso es un disparate. Sí, ni siquiera puede ser considerado un argumento. La unidad de materia es un principio que debe cumplirse durante todo el trámite del proyecto de ley. Y cuando me refiero a todo el trámite del proyecto de ley, me refiero a incluso hasta la objeción que realice el presidente. El presidente, en una objeción parcial, sí, que haga un proyecto, tiene que respetar el principio de unidad de materia. Pero en este caso, doctor Muñoz, esta ley de lo que se conoce reforma 11 leyes adicionales. Allí ¿cómo se justifica o cómo el oficialismo va a justificar esa unidad de materia? Que de hecho, pues si ya está en el primer debate, es que ya la justificó, pero si reforma 11 leyes, ¿cómo se justifica la unidad de materia?
Lícida, yo no juzgaría esto por la cantidad de leyes que reforman. Por ejemplo, de lo que pude observar en el informe para primer debate, se reforma la ley de contratación pública, la ley de servicio público, ¿sí? Entre otras que están y guardan relación con el objeto de la ley. Incluso podríamos reformar el COIP, pero si tendría relación con la materia. Un ejemplo, pues si estamos hablando de la eficiencia del Estado, puede tener lógica reformar los artículos del código relacionados con los delitos dentro de la administración pública, sí, pero no de los menores infractores, pues. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces, en caso de que esta normativa se apruebe en ese sentido y pase a regir como ley de la República, yo creo que una acción de inconstitucionalidad por el fondo tendría muchísimo sentido por la forma, perdón, tendría muchísimo sentido ante la Corte Constitucional. Uh-huh. Ahora, doctor, para no repetir los mismos errores, como el que es evidente que ha cometido la Asamblea al aprobar una ley a la mayor velocidad y brevedad posible, que después les hace caer en cuenta de que han cometido errores y que van a tener que corregir sobre la marcha a pocos días de la aprobación de la ley, ¿qué cosas se tienen que considerar para llegar a un extremo tal de pretender sancionar judicial y penalmente a menores de edad como que si fuesen adultos? Porque no puede ser posible que la justificación sea: vean lo que pasó en Colombia con el senador Miguel Uribe. Y como pasó en Colombia, entonces acá hay que hacer algo, ¿no? El Ecuador, me imagino yo, es suscriptor de varios convenios, de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, etcétera, que vigilan sobre los derechos de la niñez, de la adolescencia. Y debe haber algún tratamiento más allá de simplemente pretender encerrarlos en una cárcel, que además en nuestro país las cárceles se han convertido en centros de reclutamiento de delincuentes, para niños, niñas que deberían tener otro tipo de oportunidades. Entonces, y pretender aprobar esto como un proyecto urgente que tiene 30 días de plazo para la discusión, cuando debería agotarse el debate, ¿no? Llevarle el debate al extremo, porque hay un cierto sector de barras bravas en redes sociales que está empujando aquello, ¿qué tan contraproducente puede ser? Y preguntarle de plano lo que le decía hace un momento: ¿de cuántos documentos internacionales de materia de derechos humanos y de protección de la niñez del Ecuador es suscriptor? Claro, Alexis, verás, yo considero que aprobar o incluir la reforma para aumentar penas, sin importar tanto su contenido, sino solamente el hecho, en un proyecto urgente económico que tiene que ser aprobado en 30 días, es una irresponsabilidad gigantesca. Uh-huh. Este es un tema que tiene necesariamente que ser debatido a profundidad, ¿sí? Y analizando una cuestión primordial: el origen de lo que está sucediendo, ¿sí? Y el origen nosotros no lo vamos a solucionar el presidente Noboa en 4 años, tal vez en 8 ni en 15 años, ¿sí? Pero sí podemos trabajar para ello. ¿Y cuál es ese origen? Es el abandono estatal en ciertas zonas de nuestro país, donde ciertos jóvenes o muchos jóvenes y adolescentes no tienen correctos servicios hacia la educación, hacia la salud, hacia actividades recreativas. No existe una igualdad de oportunidades garantizada por el Estado para que puedan tener una vida digna. Entonces, al carecer y al existir este apoyo estatal, son caldo de cultivo para las bandas criminales. ¿Por qué? Porque no tienen otra opción, ¿sí? Entonces, partamos por el origen. Ese es el problema, ¿ya? No voy a ser demagógico ni populista y decir que esa es la obligación del presidente Noboa en 4 años de solucionarlo, porque no es tan sencillo. Pero en eso tienen que enfocarse el gobierno, el Estado, con todos sus recursos. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan más alternativas, que el Estado que está obligado les dé esas alternativas. Ahora bien, dicho esto, está comprobado, sí, que aumentar las penas, hay un montón de estudios, sí, a nivel internacional, aumentar las penas, en este caso para los adolescentes, no tiene incidencia en la cantidad de delitos cometidos. Está totalmente comprobado. No es que un adolescente, voy a poner un ejemplo sin querer ofender, en Durán, por ejemplo, ¿sí? Donde el Estado no llega, donde no puede asistir a la escuela,
¿sí? Donde en su barrio solamente se dedican a vender droga. Es normal o podemos considerar lógico que un niño de 12 años siga ese camino. Pues. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Estado. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de fondo. Yo creo que eso es lo que se debe analizar. No estoy en contra de que se aumenten a cierto tiempo las medidas socioeducativas a las cuales se somete a un adolescente o a un niño, en este caso, para cuando comete un delito. Pero de ahí a tratarlos como adultos, cuidado, el remedio resulta peor que la enfermedad. Doctor Muñoz, muchas personas, activistas, políticos, juristas, han observado también la ley de inteligencia. ¿En qué medida esta ley también afecta a principios constitucionales, principios de derechos humanos, y cuál debería ser, si es que se presenta una demanda en este sentido, la posición de la Corte Constitucional? Licenia, yo creo que el Ecuador necesita una ley de inteligencia, ¿sí? Una ley de inteligencia que establezca, porque la redundancia, un sistema de inteligencia con varios subsistemas, sistema policial, subsistema militar, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que todas estas labores de inteligencia tienen que realizarse en el marco de lo que establece la Constitución de la República, que en su artículo 66, numeral 21, establece como un derecho de todos los ecuatorianos y sin excepción el derecho a la inviolabilidad de correspondencia física y virtual y a la privacidad de nuestras comunicaciones, que solamente pueden ser alteradas o dejadas de por medio esta inviolabilidad por orden judicial. Si usted revisa, por ejemplo, la ley 1621 en Colombia, emitida en el año 2013, sí, hace una relación importante entre las labores de inteligencia y los derechos que son potencialmente, que pueden ser potencialmente vulnerados por las personas que ejercen este tipo de actividades. Eso no sucede en nuestra ley. En nuestra ley no existe control para quien está realizando las labores de inteligencia y esto es claramente preocupante. ¿Por qué? Porque se puede prestar tranquilamente para abusos y pasar de ser una ley de inteligencia necesaria para el país en una ley de espionaje. Entonces considero yo que si se presenta, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad por el tema de permitir escuchas e interceptar llamadas sin orden judicial, también podría tener éxito en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen que van a aprobar el tema de que no se necesite orden judicial para combatir al crimen organizado o en el marco del conflicto armado interno, podría decirse que la ley tiene un fin jurídicamente o constitucionalmente válido. Sí, ¿por qué? Porque se limita el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. ¿Con qué fin? De contrarrestar al crimen organizado, al conflicto armado interno, etcétera. Pero si se lo deja de manera laxa, sí, y general, como establece la ley de inteligencia, pues no se puede realizar esa ponderación. Muchísimas gracias, doctor Muñoz. Muy gentil siempre por atendernos y por aclararnos estos temas. Muy amable.